En este vídeo vamos a presentar la forma de trabajo programática que podríamos hacer para llevar a cabo un análisis de datos con inteligencia artificial y con analítica visual. Vamos a utilizar para ello la herramienta de cuadernos Jupyter, que nos permite utilizar el lenguaje de programación Python de una forma interactiva. La idea del trabajo es que creamos una serie de cuadernos que se componen de celdas, como esta de aquí, en las que podemos escribir código Python. Por ejemplo, 1 más 1 es código Python. Si yo ejecuto esto con mayúsculas Enter, eso tiene un resultado que es 2. Pues de esta manera podemos crear dinámicamente algo que sea interactivo, en lo que además podamos incorporar explicaciones anotadas como texto para tener un código más comprensible y autocontenido y autoexplicado. Vamos a comentar este pequeño cuaderno que analiza el conjunto de datos iris. No hace falta saber el lenguaje de programación Python para lo que vamos a hacer en este vídeo. Simplemente queremos hacernos una idea de cómo es la forma de trabajo. Voy a ejecutar todas las celdas para que podamos trabajar desde el principio bien con todo. Y lo que podemos ver al principio es que aparecen estas celdas de texto intercaladas, y a veces texto plano. Esto está escrito en formato Markdown, es una forma de decir pues sección, una almohadilla, una subsección tendría 2, una subsección tendría 3, de modo que vamos creando una estructura jerárquica que nos permite organizar el trabajo. También podemos ver anotaciones en este formato, por ejemplo la negrita se hace intercalando dobles asteriscos. Bien, vamos a volver al principio y a ver qué es lo que tenemos aquí. En esta primera celda de código tenemos las bibliotecas que utilizamos. NumPy es una herramienta para trabajo con arrays numéricos. Pandas es una herramienta para trabajo con data frames, una abstracción como la que vemos aquí abajo, de esas tablas que tienen los conjuntos de datos estructurados, de esa representación tabular. Matplotlib es una herramienta para generación de gráficas, muy utilizada en el lenguaje Python. Y Seaborn es un recubrimiento del anterior que permite crear gráficas con un poco más de facilidad. La analítica visual la haremos prácticamente con Seaborn aquí. La carga de datos, en este caso la hacemos pidiendo a la biblioteca Pandas que lea un fichero CSV, un fichero separado por comas que tenemos en el ordenador con estos datos de aquí. Bien, podemos identificar aquí los atributos por columnas, las instancias por filas y la clase como esta columna especial, la especie a la que pertenece la muestra. Tenemos aquí una sección de analítica visual con un pequeño catálogo de visualizaciones. La forma de producirlas, en la mayoría de casos que vamos a ver, le pedimos a Seaborn, aquí abreviada como SNS, que realice una gráfica del tipo que sea. CountPlot es un gráfico de barras. ¿Con qué lo va a realizar? Pues los datos van a ser ese data frame que teníamos anteriormente cargado, y le vamos a indicar que pinte, bueno, pues en este caso en el eje X, la especie. Que tenemos un gráfico de barras que nos cuenta, nos indica que hay 50 instancias de iris setosa, 50 de iris versicolor, 50 de iris virginica. Esto significa que el conjunto de datos está balanceado, equilibrado, que puede tener cierta relevancia en muchos análisis. Un gráfico alternativo podría ser el gráfico de sectores o el gráfico de pastel. En este caso, hecho con Matplotlib, tenemos aquí un pequeño trozo de código. Hemos incluido, por ejemplo, que nos muestre el porcentaje redondeado hasta un decimal. Es una forma alternativa de contar este dataset está balanceado. Vale. Más tipos de gráficos. Para variables cuantitativas tenemos que hacer algún tipo de agrupación. Eso es lo que realiza el histograma. Aquí tenemos un histograma realizado con Seaborn. Nuevamente le indicamos que utilizamos los datos del data frame y que la variable que vamos a representar en este caso es la longitud del pétalo. Aquí tenemos una observación que veíamos en otros de los vídeos de este curso, que hay un grupo de pétalos con una longitud más reducida que los otros. Luego veremos que se debe a la especie. Alternativamente podemos intentar representar esto con un kernel density estimator. Lo que ha hecho ha sido superponer gaussianas de las observaciones para sacar una representación suavizada. Podemos comparar las dos aquí abajo. Normalmente una representación suavizada es más fácil de entender, pero pierde un poco en exactitud. Por ejemplo, aquí aparece un artefacto numérico en el que parece haber cuentas en zonas en las que realmente no lo hay, incluso negativas, que no tienen sentido. Es un balance entre exactitud
y claridad o sencillez. En este caso, bueno, a lo mejor ganaría el histograma. Aquí tenemos lo mismo, el mismo histograma que habíamos hecho antes, pero separando por la especie a la que pertenece. Y aquí ya sí que vemos clara esa historia que nos cuenta la gráfica, que si el tamaño es suficientemente pequeño, por debajo de 2 y pico las unidades del dataset, pues se trata de una iris setosa. En otro caso, bueno, a veces podemos conjeturar, aquí seguramente sea versicolor, aquí virginica, y aquí dudar un poco en esta zona. Aquí tendríamos la representación análoga con kernel density estimator. Podemos ver también una variante de este tipo de gráficos, también muestra la distribución, pero más al gusto de la estadística. En este caso se representan cajas en las que se marca con una línea la mediana o la media, dependiendo de la configuración, o a veces se marcan las dos, y se marcan diferentes percentiles con la caja, con estas líneas que vemos aquí, que serían los bigotes, así como algunos valores especiales, los más alejados de la distribución. Esto también cuenta esa historia de la iris setosa es diferente. Esta caja no se superpone para nada con las otras, y en estas hay un poco de solapamiento. Es una forma alternativa de verlo y de representar estadísticos, medidas obtenidas en la estadística con rigor y con validez para ciertos análisis. Otro tipo de gráfico que podemos hacer es el de dispersión o scatterplot. En este caso le hemos indicado que tiene que estar en el eje X y en el Y. Esto nos cuenta, por ejemplo, está aquí anotado, que hay una interrelación. No hay flores de ningún tipo con con una longitud de pétalo pequeña y con un ancho muy grande. Habla de la proporción que tienen los pétalos y que se mantiene siempre. Podríamos incluso añadir una línea de tendencia por aquí para hacer esta observación más clara. Podemos también en ese mismo gráfico introducir la información de la especie. Separamos por colores y tenemos aquella historia que veíamos antes, pues más claramente con la combinación de las dos. La combinación de los tamaños de pétalo permite prácticamente decidir qué especie es. Hay algunos casos dudosos por aquí. Un último análisis visual, podemos hacer ese mismo análisis comparando pétalo y sépalo. Aquí las hemos colocado en paralelo y eso nos permite ver otra cosa clara. Más o menos están separadas en las dos gráficas, pero esta parece mucho más ordenada que esta otra. Entonces esto nos dice que el pétalo, la información del pétalo, será más útil potencialmente que la del sépalo. Bien, vamos a ver cómo se haría un análisis sencillo de Machine Learning, de aprendizaje automático con esto. Lo que vamos a hacer es importar de la biblioteca scikit-learn, que es bastante estándar para trabajar en análisis de datos, un algoritmo de tipo ensamble, está agrupado en esa categoría, que es el Random Forest. Es un buen todoterreno, es un clasificador, ¿vale?, para separar especies. Además vamos a incorporar una herramienta para separar el conjunto de datos en dos partes. Eso tiene una importancia que se verá más en temas posteriores. Lo que vamos a hacer es utilizar una parte del conjunto de datos para entrenar y una parte para evaluar. Para entrenar el algoritmo, entonces, instanciamos el algoritmo, creamos nuestra instancia manipulable y lo que le vamos a hacer es pedir que entrene con ese conjunto de entrenamiento. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es capaz de funcionar el algoritmo. Lo que hacemos es comparar lo que predice el algoritmo con el valor real. Una tabla, la visualización más básica, da algo de información, pero no tanto como lo que pueden dar las métricas rigurosas. Para eso, por ejemplo, podemos seguir trabajando con scikit-learn y utilizar una implementación que ya existe de la precisión. Esto sería el cociente entre las veces que acierta y las veces que se equivoca. Pues en este caso simplemente le pedimos que calcule el accuracy, la precisión, a partir de los valores reales y las predicciones del algoritmo. Sale 0,92. Sin entrar en el significado de esto, como es cercano a 1 y es un cociente en el que 1 es perfecto y 0 es imperfecto, podemos concluir que es bueno. Puede haber sutilezas, puede haber cosas que parezcan buenas y que no lo sean en algunos casos. Si el conjunto de datos no estuviera balanceado, ¿no?, si el 92% fueran de la misma especie, pues a lo mejor esta precisión no sería tan buena. Entonces hay que entender un poco más lo que pasa para saber si esto realmente es bueno o no. Una herramienta eficaz, la matriz de confusión. Con la matriz de confusión podemos pintar lo que es el valor real de un dato y lo que ha predicho el algoritmo. Aquí podemos ver
que cuando el valor real era iris setosa, acertado siempre, cuando el valor real era versicolor, hubo una vez que se equivocó y pensó que era virginica, y cuando el real era virginica, 2 veces se equivocó. Es interesante porque podemos ver que la confusión está entre estas dos, entre versicolor y virginica y no setosa, y esto cuadra muy bien con lo que habíamos visto antes en nuestras gráficas. En setosa claramente distinguible, versicolor y virginica puede caber un poco de duda. Un último aspecto, hemos utilizado un algoritmo que permite, entre otras cosas, valorar cuánto ha utilizado cada una de esas características, cada una de esas columnas, para tomar sus decisiones. Y tenemos aquí una lista. Esto es un ranking que ha hecho el algoritmo de cuánto le han servido. Nos dice que las longitudes y anchos de pétalo le han servido de mucho, un poco entre comillas, un 48% y un 41%. Casi todo se ha apoyado en eso. Además, ha intentado distinguir un poco más en algunos casos con información de sépalo, pero un poco más marginal. Bueno, pues esto está también alineado con lo que habíamos descubierto con estos gráficos. Esta última reflexión es para recordar también que analítica visual y análisis y modelado con inteligencia artificial, con machine learning, van un poco de la mano. Apoyarnos en unas y en las otras nos sirve para hacer mejores modelos y para explicar por qué los modelos se comportan de una manera. El trabajo programático es un trabajo más avanzado, es un trabajo más orientado a expertos que sepan lo que estén haciendo, porque hay que entender bien qué magnitudes usamos, si realmente están claras o no, o si es una métrica incorrecta. Y bueno, pues para empezar a trabajar sí que recomendaría empezar con otras herramientas en las que siempre esté todo guiado, que cuestiones como el reparto de entrenamiento y test estén hechos por la herramienta para asegurarnos de que es correcto, en lo que aprendemos bien la metodología y tenemos ese convencimiento de trabajar. Y en algún momento, si nos especializamos en esto, pues sí que la vía programática es prácticamente necesaria, porque para hacer cosas a medida, para poder manipular como queramos nosotros los datos, para hacer las transformaciones que sean precisas, para hacer un buen análisis, necesitamos la potencia de estas herramientas.